Muy bien, seguimos esta noche acá en Zona Cero y la semana pasada, bueno, nosotros desde hace años, por lo menos también desde este programa y desde distintos espacios, venimos siguiendo el tema del reclamo de los prestadores de discapacidad, ¿no? La gran deuda que hasta ahora ningún gobierno puede jactarse de haberse saldado. Justamente están todos en modo supervivencia, pero por cuestiones electorales, muchos aprovechan para rasgarse las vestiduras de lo que es la discapacidad. Ahora y las necesidades, por supuesto, del sector, ¿no? La semana pasada estaba la sesión inicial en cuanto al ver si se sostenía o se reprobaba el veto presidencial a lo que era la ley de discapacidad. Finalmente, por mayoría se votó en contra del veto. Ahora falta la parte del Senado, pero lo que empezó a ser una suerte de, entre comillas, celebración en el sector, rápidamente cambió la cara, imagino, para lo que es el estupor, la sorpresa y decir, al final me estaban ajustando a mí, pero la plata se la estaban llevando. Que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata, pero la plata estaba, se la llevaban otros, como siempre, ¿no? Esto a raíz de los audios de Españolo, que era ni más ni menos que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, advirtiendo, contando un sistema de retorno que golpea de lleno la línea de flotación del gobierno. Ante esta semana, esta suerte de montaña rusa en 4 días para el sector de discapacidad, convocamos a un referente, alguien que estamos hablando periódicamente porque viene y conoce esta lucha, el reclamo y el escenario también. Así que le damos las buenas noches a Fernando Sicías y te preguntamos si todo esto te sorprendió. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que sí, nos sorprendió, no lo esperábamos, que detrás de tanto discurso y tanta hazaña por el ajuste, por el ahorro, por el control, por el acusar de estar robando, quedándose con dinero que no correspondía, eso estuviera pasando en el otro extremo de quienes daban el discurso, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo tomaron? Porque como decíamos, ¿no? Hubo alegría, entre comillas, ¿no? Alegría, por lo menos sonrisas, y una suerte de alivio de lo que pasó el miércoles en la Cámara de Diputados. Pero ¿y ahora? ¿Y ahora con esto qué? ¿Cómo ha Bueno, impactado en el mira, sector? muy duro, muy duro. De hecho, cuando hablamos la semana pasada, era un alivio relativo, porque era un puntapié inicial que era muy importante de dar, porque si no se superaba esa instancia, la ley caía. Se logró superar ese veto en la Cámara de Diputados. Se está viendo si el 4, el miércoles que viene, se trata en senadores. Lo que pasa es que después hay otra instancia que es la reglamentación de la ley. Y vemos que es un gobierno que está muy golpeado en esta situación. Hubo un cambio de directorio, pero en vez de poner un director nuevo se ha puesto un interventor, con lo que se van a extremar el tipo de auditorías que ya estaban siendo bastante intensas. En estos últimos meses estaba contando las costillas de cada prestador, haciendo auditorías sorpresas, como tienen que ser, pero de 4, 5, 6 personas, un organismo, otro la Agencia Nacional de Discapacidad, con el Programa Federal de Incluir Salud. Después se iban, caía el PAMI al otro día a controlar y ver. Y después, bueno, encontrarnos con estas cosas que, de hecho, una noticia de anteayer es que el gobierno frenó el aumento de las prestaciones que tenía pensado dar. El miércoles pasado, antes de que se votara el rechazo al veto, el mismo Adorni dijo por la mañana que reconocían que los aranceles estaban muy atrasados, que iban a dar un aumento. Ahora han anunciado que han decidido frenar ese aumento. Y después de que la ley pase la instancia próxima, que es el Senado, falta la reglamentación, que la tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Entonces realmente estamos bastante desamparados porque no sabemos cuál va a ser la evolución de algo que tendría que haberse ya decretado hace meses.
Ujú. ¿Y cómo creen que va, digamos, más allá de lo triste y lo lamentable de lo que han sacado estos audios de Españuelo y todo este entramado, como alguien decía, no, esto es, discapacidad es 1 metro cuadrado de la parte de salud, imagínate lo que puede pasar en el resto, ¿no? Pero es 1 metro cuadrado importante en el cual muchos necesitan estar a tonos con lo que es la realidad. Pero ¿crees que esto va a impactar por lo pronto en que, no te digo que sea un trámite el pase por lo que es el Senado para cerrar ese círculo, pero después en lo que tiene que ver con la implementación? Sí, sí. Como bien decís, en senadores se espera que es un trámite. De hecho, se aprobó por mayoría, por todos los votos, todos los presentes a cero. En diputados, en senadores se aprobó por unanimidad. Pero después, bueno, está la reglamentación de la ley y el gobierno se avisó que va a judicializarlo para intentar no pagar estos aumentos. Claro. Eh, el interventor que te comentaba que está ahora a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad lo puso directamente Lugones, que es el ministro de Educación, que se hizo tristemente famoso por el que está desfinanciando el Garrahan. Así que si una persona que desfinancia el Garrahan se va a encargar de las prestaciones a personas con discapacidad, negro es el futuro. Sí. Igual está en la mira también Lugones. Sí, sí, está en la mira, pero bueno, fíjate que está por todo esto que pasó lo del Garrahan no les movió un pelo, pero bueno, con lo del fentanilo, que lleva más de 100 muertos, sigue firme. Entonces, Uh-huh. no sabemos qué va a pasar realmente. Hay mucha incertidumbre y esta incertidumbre también hace que todo esté paralizado. Entonces, eso también nos da mucho miedo porque aunque se aprueben senadores, no sabemos cómo va a evolucionar después. Y los tiempos a nosotros ya nos pasaron por arriba. La semana pasada a mí me llamaron de una escuela, entró en concurso de acreedores, a otra le embargaron las cuentas de la AFIP, de ARCA, y estamos, no solamente escuelas, sino centros educativos terapéuticos, hogares, centros de día, transportistas, con el agua ya no al cuello, sino por arriba de la cabeza. Sí. ¿Cómo cayeron? Porque también uno puede decir, evidentemente el reclamo es justo, genial, están totalmente desfinanciado, ¿no? El sector, no actualizado, todo eso, pero que el miércoles mismo el vocero diga que van a dar un aumento. ¿Cómo lo tomaron? Porque si fuera alguno de ustedes dirían, nos están tomando el pelo. Estamos luchando Sí, hace años para que nos den un aumento, por lo menos que se actualicen a valores de la realidad. Nos dicen que no, y el último día, sobre el pucho, aparece esto. sí, a mí no me pueden tomar el pelo por obvias razones, pero sí es un insulto más que una tomadora de pelo. Eh, no tenían que llegar a esta instancia. Ellos tenían clarísimo que que los aranceles están desfasados. Yo hace muchas veces había muchas miembros de mi cámara y de otras cámaras decían, bueno, presentemos un estudio de costos para mostrarle. Es que es tan evidente que, que no alcanzaba para cubrir ningún tipo de costo el importe que nos estaban abonando, que para mí también era una muestra de ingenuidad ir a desnudarse para demostrarles que no nos alcanzaba el dinero. Pero bueno, ni aún así ellos lo hicieron y a último momento con un intento burdo, ¿no? de parar la negativa al veto, dijeron, bueno, les vamos a dar un aumento, que no dijeron cuánto es. Y es tan grande el daño que con un aumento de aranceles, que ya alcanza el 97% el atraso, o sea, para llegar a lo que estábamos cobrando en octubre de 2023, habría que aumentar lo que estamos cobrando en un 97%, prácticamente duplicarlo. Uh-huh. Lo que pasa es que desde ese momento hasta ahora, la financiación de las prestaciones ha estado sobre nuestras espaldas. Que los prestadores somos micropymes familiares, entonces hemos arrastrado tenemos una deuda tan grande con el ARCA, con entidades privadas, con prestamistas de todo tipo, que no podemos aguantar. Necesitamos que esta ley venga a reemplazar esos ingresos que perdimos, que es una de las partes que tiene la ley, que es una compensación por los ingresos no recibidos. Lamentablemente, hasta que no tengamos eso, no vamos a poder sacarnos esta mochila y poder seguir adelante. Y vemos que esto está cada vez más lejos
y si el gobierno judicializa la puesta en marcha de la ley, no sabemos qué va a pasar. ¿Ustedes están preparados para esa instancia? Porque teniendo en cuenta decir, bueno, la semana que viene en senadores también se va a votar en contra del veto, con lo cual el próximo paso o es reglamentar que el gobierno no haga nada y reglamente, o que el gobierno vaya directamente por la vía judicial. ¿Ustedes están preparados para esto y si es así, de qué manera? Sí, mira, te doy un ejemplo. Cuando el presidente vetó la ley, la vetó, se firmó el decreto un domingo y se publicó el lunes por la mañana el veto. Sí. A mediodía ya había una presentación judicial declarando inconstitucional el veto. O sea, en cuestión de horas se presentó ante la justicia el reclamo, salió a favor y el gobierno esperó hasta último momento para apelarlo. O sea, tiene 10 días, bueno, cuando faltaba media hora para que se venciera el plazo, Sí. apeló el veto y recusó al juez. Es decir, y lo mismo que cuando fue la presentación del veto, el presidente creo que tenía 30 días, esperó 29 días, 23 horas y 30 minutos para presentar el veto. Es decir, se están intentando estirar los tiempos constitucionales y después los tiempos judiciales todo lo máximo posible para llevar más adelante esto y retrasar más el eventual cumplimiento de la ley. Después de que lo apruebe el Senado, hay 30 días para reglamentarlo y el gobierno me imagino que va a esperar hasta el día 29, último minuto, para no reglamentar la ley y hacer algún tipo de presentación judicial que ya iremos preparando de qué manera enfrentarlo. Pero es realmente agotador porque mientras va llegando ese día van cayendo prestaciones. Sin duda. Y por eso te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Teniendo en cuenta la urgencia que vos decís, teniendo en cuenta la realidad que viven prestadores, escuelas especiales, centros educativos, terapéuticos, no sé, prestadores en sí que están dentro del ámbito de la discapacidad, y sobre todo también aquellos que tienen alguna discapacidad y que son personas que tienen un derecho, que esa gente no puede esperar porque ya vienen esperando, como bien decís, hace mucho. Más allá de toda esta situación, ¿hay un canal de diálogo abierto? No hay ningún canal de diálogo abierto. Ya estaba cortado el diálogo antes. O sea, hacía meses que ni Españolo ni casi nadie de la Agencia Nacional de Discapacidad, del Programa para Incluir Salud, de la Superintendencia, estaba en diálogo con los representantes de los prestadores ante el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el que forman parte. Ya nos veíamos venir malas noticias, pero no que explotara esta bomba, ¿no? Empezamos a entender un montón de cosas. Bien. Por ejemplo, ¿qué? ¿Por qué no había plata? ¿Por qué no nos atendían? ¿Cuáles eran las prioridades? ¿Cuál era esta obsesión por auditar e intentar separar a todo el mundo que se pudiera del Registro Nacional de Prestadores, achicar las prestaciones, achicar las personas a las que se les daba la pensión, a los prestadores que se les pagan los servicios? Era un achicamiento del sector. En vez de estar cuidando a las personas con discapacidad, se estaba viendo de qué manera se eliminaban lo que ellos consideran gastos. Entonces empezás a entender cuál era la lógica, si bien sabíamos que era un gobierno que pensaba que la justicia social es una aberración, y precisamente a la atención de las personas con discapacidad, que es la atención de los más débiles, es una cuestión de justicia social, es lo que nos hizo humanos, ¿no? El ser humano empezó a diferenciarse de los animales en el momento en que empezó a cuidar a sus pares. Y si eso era una aberración, bueno, evidentemente era el plan que tenía. Bueno, Fernando, seguimos el tema, este capítulo, y evidentemente hay que estar preparado eventualmente. Si la mirada estaba puesta solamente en los carriles normales, ¿sí? En la cuestión legislativa y los pasos que tienen la cuestión democrática y legislativa, bueno, esos eran los pasos normales que veníamos siguiendo. Ahora hay que sumarle los anormales, que es justamente sí, los estas situaciones. Estas judiciales que van apareciendo. Bueno, ni hablar de este tipo de cosas, pero
nos pega mucho porque todo esto va a retrasar cualquier tipo de cosas. De hecho, el gobierno avisó que este aumento que decía que lo iba a dar, dice, bueno, ahora lo paralizan, Lo congela, el nuevo sí. interventor va a tener que ponerse en autos otra vez, es una persona que estuvo dirigiendo varias obras sociales, que son las que se oponen también a que aumente el nomenclador, porque al fin de cuentas quien tiene que hacer esa erogación son las obras sociales, las prepagas, no es parte del 90% de lo que implica el aumento de prestaciones, se tiene que hacer cargo las obras sociales, sindicales o de asociaciones como IOSFA, y, y después lo que son prepagas. Entonces, el Estado paga nada más que los servicios, las prestaciones de 32.000 personas que dependen del programa federal Incluir Salud. Igualmente, todo esto son tecnicismos. Es un sistema que viene funcionando mejor o peor hace 25 años y ahora hay una evidente decisión política de terminar con un sistema y lo están haciendo, en vez de hacerlo de manera dialogada, consensuada, llegando a acuerdos, se está haciendo de manera de hecho y es muy duro. Fernando, te agradezco una vez más, ¿eh? Gracias y por la amabilidad siempre está disponible para poder charlar sobre cómo vive el sector estas cuestiones que, bueno, los tienen hoy por hoy en la primera plana de los principales medios como uno de los temas, lamentablemente, ¿no? Ya no solo es la cuestión arancelaria y de actualización, ahora tiene que ver con un sector que además es víctima de corrupción. Así que seguimos con el tema. Muchas gracias y a disposición.